Bienvenidas y bienvenidos a Construyamos Conocimiento, un espacio para que madres y padres de familia puedan dialogar con reconocidos personajes de la cultura, la ciencia, la educación y otros ámbitos. Nuestro invitado de hoy es Juan José Sandoval Rodríguez, doctor en Educación por la Universidad José Martí de Latinoamérica y maestro en Administración por el Tecnológico de Monterrey. Se ha desempeñado como director de licenciatura, docente de maestría, director de programas de formación docente y director de tesis de posgrado. Sus intereses se encaminan a innovación educativa, investigación en la educación, gestión de proyectos y ecosofía. En 2017 obtuvo el Premio Nacional de Investigación en la categoría de expertos por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. Actualmente es director de la estrategia Aprende en Casa de la Secretaría de Educación Pública. Nuestro invitado es una persona de edad madura, tez morena, complexión delgada y cabello corto. Viste un traje azul rey y camisa en tono claro. La plática será en el interior de la Biblioteca Pública Benito Juárez, ubicada en la Colonia Roma de la Ciudad de México, en el amplio e iluminado salón de lectura rodeado de libros. Aquí, madres y padres de familia conversarán con el Dr. Sandoval para compartir sobre su experiencia estudiantil y profesional y sobre el potencial de la educación a distancia y las nuevas tecnologías del aprendizaje. Hola a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este recinto que tiene un significado muy especial para mí porque desde mi infancia he sido admirador de Benito Juárez. Gracias también a la Dirección General Aprende MX por la invitación a participar en esta serie de Construyamos Conocimiento. Bueno, soy Juan José Sandoval Rodríguez, soy originario de Ovallos, Coahuila. Soy hijo de José Carlos Sandoval Caldera y de Francisca Rodríguez Bautista, ambos dedicados a la vida de la campiña y de quienes me siento profundamente orgulloso. Yo estudié en la primaria rural Apolonio M. Avilés, en un contexto rural, y este contexto me sirvió para forjar mi perfil personal y mi perfil profesional. La secundaria la cursé en Monclova, Coahuila, también en una escuela federal, la secundaria federal número 3, Martín González Vázquez. Posteriormente, mis estudios de bachillerato los hice ya en una institución privada, gracias a una beca de la Universidad Autónoma de Coahuila. Cursé mi preparatoria en el Instituto Regional México. Y bueno, pues por azares de la vida, yo empecé a trabajar en Monclova, Coahuila, en una empresa para aportar a la economía del hogar. Y entonces, un buen día, pues se me presenta la oportunidad de estudiar una carrera profesional, apoyado o impulsado por el director de mi preparatoria, pero luego también apoyado por diversas autoridades de la empresa para la cual trabajaba. Fue una historia muy bonita porque pues, me propusieron cursar mi carrera profesional en el TEC de Monterrey. Y bueno, para mí fue una sorpresa, pero también era un reto. Entonces, pues me dijeron, si vas y si acreditas el examen y si consigues beca, pues bueno, nosotros te apoyamos con la otra parte. Yo estaba muy emocionado, nervioso, por supuesto, y entonces pues me decidí a ir a presentar el examen de admisión a Monterrey. Afortunadamente fui acreditado y mi puntaje fue superior y me permitió pues solicitar beca, y entonces me otorgaron la beca del 90%. Y fue así como empecé mis estudios profesionales ahí en esa casa de estudios. Y entonces, pues bueno, durante mis estudios profesionales de licenciado en Ciencias de la Comunicación, yo obtuve la oportunidad de ir a estudiar al extranjero. Me dijeron, pues te invitamos y elige el país que quieras. Y pues elegí Argentina porque mi carrera de Ciencias de la Comunicación sabía que en Argentina tienen un periodismo de los mejores de habla hispana, y entonces pues me aventuré a ir a estudiar por allá parte de mi carrera profesional. Y fue una experiencia maravillosa, ¿no? Profesionalmente recompensante, ¿no? Culturalmente pues impactante también.
Y bueno, pues una vez que terminé mis estudios profesionales, el mismo TEC de Monterrey me invitó a colaborar ahí como parte pues de su equipo. Y entonces ahí tuve la oportunidad de estudiar la maestría en administración. Esta maestría que bueno, pues también me abrieron las puertas para ir a estudiar a Canadá como parte de mi maestría. Regresé, tuve la oportunidad también de estudiar un doctorado, el doctorado en educación en la Universidad José Martí de Latinoamérica. Como pueden ver, tengo 3 disciplinas formativas: la comunicación, la administración y la educación. Son fundamentales para cualquier profesionista porque las ocupamos de diario y más en un contexto profesional. Parte de mi filosofía de vida es, creo en la humildad, en la honestidad y en la constancia como valores fundamentales para el buen vivir. La honestidad siempre la asocio con la verdad, pero con la justicia también. La humildad como valor implica reconocernos como individuos, pero también reconocer nuestras capacidades y limitaciones y respetar al otro en todo momento. Y la constancia es fundamental para el logro de cualquier cosa. Es la determinación que nos lleva a realizar cualquier cosa que nosotros queramos y lograrla. Actualmente dirijo la Estrategia Nacional Aprende en Casa. Es una estrategia de educación a distancia que surgió durante la pandemia como una respuesta del Gobierno de México y de la Secretaría de Educación Pública para llevar la educación a niñas, niños y adolescentes de educación básica de todo el país. Esta estrategia que justamente tiene ese objetivo es una estrategia de educación a distancia que ofrece el servicio educativo de tipo básico a niñas, niños y adolescentes de educación básica a través de la televisión, de la radio y del internet, apoyada también por los libros de texto gratuitos. Y bueno, pues esta estrategia ha sido fundamental en la educación del sistema educativo mexicano. Creo que ni la misma SEP se imaginaba del impacto que iba a tener, que iba a lograr, no solo a nivel nacional, sino hoy a nivel internacional. Actualmente ofrecemos servicios educativos pues por la televisión. Estamos transmitiendo las clases por Canal 11 y por Ingenio TV de la Dirección General Aprende MX. Estamos también transmitiendo por radio las clases a través de los sistemas que coordina el Sistema Público de Radiodifusión y también por Red México, todos los sistemas afiliados a esta organización. Y estos nos permiten tener cobertura en el país. Y por internet nosotros ofrecemos el canal de Aprende en Casa en YouTube y también el portal de Aprende en Casa. Justamente el portal acumula muchas visitas, más de 640 millones de visitas, y es consultado por personas de más de 160 países. Esto es un récord y pues nos llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo que esta estrategia haya llegado a tantos contextos, a tantas latitudes. Y por el canal de YouTube igualmente tenemos millones de consultas, cientos de miles diarias, y que eso nos da la satisfacción de que pues estamos consultados, estamos en la mira de muchas personas, docentes, familias, alumnos, autoridades educativas, y estamos trabajando continuamente para ofrecer un servicio de calidad. Estamos actualizando todos los contenidos digitales que ofrecemos a través del portal y estamos ordenando todos los videos de las clases de todos los niveles en listas de reproducción en el canal de YouTube para que el usuario pueda localizarlos muy fácilmente y pues pueda ver todo este trabajo de gran calidad que han hecho mexicanos, de mexicanos para mexicanos. Y recientemente, ahora en noviembre de 2022, Aprende en Casa, hicimos un convenio, un acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, específicamente con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, para llevar este servicio educativo de Aprende en Casa a los mexicanos que viven en el extranjero. Entonces, eso pues nos compromete más con la calidad, nos compromete a seguir actualizando esta estrategia de educación a distancia y pues estamos convencidos que será de mucha utilidad para toda la diáspora mexicana que vive en el extranjero. Aprende en Casa llegó para quedarse. No olviden este proyecto, actualícenlo. Nos ha sido de mucha utilidad
en las planeaciones de nuestras clases, nos dicen los maestros, etcétera. Entonces, bueno, pues vaya encomienda, vaya reto que tenemos en Aprende en Casa. Y pues bueno, gracias a la subsecretaria de Educación Básica, gracias al equipo de Aprende en Casa, que hemos logrado pues tener al día y un trabajo de calidad en Aprende en Casa. Bueno, pues ahora quisiera iniciar el diálogo con ustedes, que puedan preguntar lo que ustedes gusten sobre la educación, sobre Aprende en Casa, etcétera. Los invito a que pregunten y empecemos el diálogo. En su época de estudiante, ¿qué era lo que le gustaba más de ir a la escuela y qué le disgustaba? Bueno, me motivaba el deseo de aprender, el deseo de tener mis propios libros de texto, de adentrarme en la lectura, de leer cuentos, de leer los contenidos de los libros de texto. Me gustaba hacer tareas, convencido de que eso me serviría para ser una mejor persona, un mejor individuo, un mejor hijo, un mejor hermano. Me motivaba el reconocimiento que daban los docentes. Anteriormente nos ponían una estrellita en la frente a quienes hacíamos un trabajo sobresaliente y llegábamos a casa y seguíamos con la estrellita todo el día, que no se nos cayera de la frente. Me motivaba también el deseo de ser un buen ciudadano, de convertirme en un hombre de bien para mi familia, pero también para la sociedad. Me disgustaba que se acabaran las clases muy pronto. Sonaba la campana y teníamos que abandonar la escuela. Eso me disgustaba un poquito, porque yo quería seguir en la escuela. Sí, mi pregunta es, ¿qué similitudes y diferencias tiene en los estudiantes actuales a diferencia de las generaciones anteriores? Gracias, maestro. Pues creo que nos hermana el deseo de aprender. Creo que también nos hermana el deseo de hacer bien las cosas. Yo dudo que alguien vaya a la escuela tratando de hacer todo equivocado, ¿no? Todos tenemos el interés de hacer bien las tareas, de cumplir con lo requerido por los docentes. Y también es algo muy importante que nos hermana también ese deseo de convertirnos en hombres y mujeres de bien. Estoy totalmente convencido de ello y creo que la educación es el vehículo adecuado, además de las familias, por supuesto, pero la educación es el vehículo que nos puede llevar a convertirnos en hombres y mujeres exitosos y productivos para la sociedad. Escuché yo el gusto que tenía usted por la escuela. Esta modalidad de aprender en casa para estudiantes que no son tan el gusto que tenía usted para la escuela, este proyecto, ¿qué tan bueno es en cuanto a la disciplina que tienen los alumnos en aprender en casa, a veces solos, a veces sin la ayuda del padre, sin el maestro? ¿Qué tan difícil es esa situación de aprender en casa? Le contesto con base en una investigación que hicimos a nivel nacional que la denominamos Evaluación Curricular de Aprende en Casa. Esta evaluación precisamente se hizo con 3 grupos de interés, con docentes, familias y alumnos. A nivel nacional tuvimos una muestra representativa, tuvo rigor científico y lo que encontramos ahí fue muy importante porque las autoridades, por un lado, nos decían Aprende en Casa llegó para quedarse. Es una excelente estrategia de educación a distancia. Ojo, educación a distancia no en línea, no virtual, que tienen otras características diferentes. Nosotros ofrecemos un servicio educativo que puede ser consultado cuantas veces se quiera de acuerdo al ritmo del estudiante y que ayuda y favorece a reforzar los aprendizajes. Y no nada más a los niños y adolescentes, también a nosotros. Yo he visto programas de Aprende en Casa y me quedo embelesado viéndolos de principio a fin y me digo, si esto lo hubiera tenido en mi época de estudiante, ¡wow, qué maravilla! Hoy lo tienen nuestros alumnos. Las autoridades entonces nos dijeron eso, todas las virtudes que tiene Aprende en Casa. Los docentes nos dijeron, es fundamental para nuestras planeaciones de clase. Incluso nos sirve para tomar ideas, actividades y ejemplos para reforzar en nuestras clases presenciales o en línea que daban ellos en su momento cuando se conectaban con algunos alumnos por alguna plataforma. Y los alumnos nos dijeron,
Yo vi Aprende en Casa, me gustó la explicación que daban los maestros, es decir, les parecía didáctica y les parecía clara, ¿verdad? Y entonces todos ellos la calificaron, los estudiantes la calificaron en una escala del 1 al 10 con 10, y eso nos dio mucha satisfacción. Cabe mencionar que Aprende en Casa está hecho por especialistas, por docentes conocedores de la materia, por especialistas en Academia Mexicana de la Lengua, es decir, cuidamos toda la comunicación oral, escrita incluso por televisión, pero también asistida por especialistas, por artistas, por guionistas, etc. Y recuerdo que cuando se empezó a grabar Aprende en Casa, algunos de las situaciones o dilemas era, ¿y quién va a estar frente a cámara? ¿Va a estar un conductor de televisión que retrata muy bien frente a cámara, o va a estar un docente que conoce el contexto, que conoce la materia? Y pues optamos por el docente, ese que conoce, ese que tenía obviamente todos los conocimientos, que era didáctico, que era claro también al momento de compartirlo. Entonces todo eso contribuyó para que los alumnos tuvieran y tengan hoy en día un servicio educativo de calidad, que no nada más sirve para alumnos de educación básica, también para adultos. Esto es fundamental, la han calificado muy bien, y esto sirvió para que los alumnos desarrollaran el autoaprendizaje, desarrollaran sus habilidades de autodidactismo y administraran su tiempo, que son habilidades fundamentales en cualquier estudiante. La investigación científica y la experiencia práctica son opuestas o complementarias. Muchas gracias por su pregunta. Soy apasionado de la investigación y le comento que la investigación pues, es un proceso sistemático, es un proceso ordenado, que no puede obviarse un paso, ¿verdad? La investigación nos lleva a recolectar información, a clasificarla y a interpretarla para llegar a un resultado, el deseado, el que nos propusimos desde un principio. La experiencia pues está relacionada con las vivencias o con la práctica que tiene alguna persona, ¿no? Entonces, el investigador requiere experiencia para desarrollar un proyecto de investigación. Y el participante, es decir, esas personas o informantes clave a quienes nosotros estudiamos a través de la investigación, se requiere o requerimos que tengan experiencia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál fue la experiencia del docente durante la pandemia? Entonces, se requiere que este informante clave tenga la experiencia. Por lo tanto, el investigador necesita la experiencia y el informante clave necesita tener experiencia en eso que nosotros investigamos, esas vivencias que son importantes. Por lo tanto, le puedo decir que son complementarias. No se puede una cosa sin la otra. Después de las clases a distancia, ¿cuál cree usted que sea el sentimiento general de los estudiantes ahorita que ya regresaron a las aulas, a clases presenciales? Lo que he podido observar en mis recorridos por escuelas de educación básica es que los motiva ir a la escuela o regresar a la escuela. Hay una emoción muy importante en los alumnos precisamente de regresar a las aulas, de encontrarse con sus docentes, de encontrarse con sus directores o sus autoridades educativas, de encontrarse con sus amigos o compañeros de clase. Pero también encuentro importante o he observado que los mueve el deseo de ponerse a prueba en sus conocimientos. ¿Cuánto aprendí durante la pandemia o en este periodo de aislamiento social obligatorio? ¿Cuánto dejé de aprender? Etcétera. Entonces, creo que eso los motiva. Y qué mejor si se encuentran a un docente preparado y listo para motivarlos a que retomen sus estudios presenciales, a que vean esta otra parte de la presencialidad, de que regresen a las aulas y de que pues, continúen motivados y con mucho interés en aprender. Pero también no hay que olvidar todo lo que se ganó durante la pandemia. Todas esas habilidades que tanto el docente como los alumnos ganaron. El docente, por su parte, pues desarrolló habilidades para
para manejar la tecnología educativa digital, ¿no? Esas plataformas tecnológicas, hablarle a una cámara de la computadora, para lo cual no estábamos preparados, y obviamente manejar los tiempos desde su postura o desde su posición a distancia con los alumnos, ¿no? Motivar a distancia no es una cosa sencilla. Y los alumnos, por supuesto, pues ganaron también otras habilidades. Creo que no hay que menospreciar esta pues modalidad a distancia que tuvimos durante esta pandemia. Ganamos en muchos casos y en muchos sentidos. Doctor, después de la pandemia se registró deserción escolar. De ser así, ¿cuál es la forma que se planeó para solucionarlo? De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública, al final del ciclo escolar 2020-2021, pues se registró abandono escolar. Por ejemplo, en primaria un 0.4% y en secundaria un 2.7%. Autoridades educativas, pues obviamente señalaron que parte de este abandono se debía a que habían fallecido padres de familia de algunos alumnos. Otros padres de familia perdieron el empleo. Otros tuvieron que emigrar por diversas situaciones. Entonces todo esto ocasionó pues este abandono escolar de este porcentaje de alumnos. Pero es un desafío, el abandono escolar es un desafío no nada más durante la pandemia, previo a ello ya teníamos este desafío, pero está en la agenda educativa nacional, es decir, se está trabajando en ello y le comento que la Subsecretaría de Educación Básica inició hace más de un año con la Estrategia Nacional para promover trayectorias continuas, completas y de excelencia. Y precisamente uno de sus componentes es trabajar en favor de la permanencia y del egreso de los estudiantes de educación básica. Y esto es muy importante porque se sumaron todas las autoridades educativas estatales a trabajar a favor de ello, a recuperar y atraer esos alumnos a la escuela y asegurar que permanecieran y que culminen sus estudios. ¿Qué le sugiere a aquellos que se encuentran en formación para aprovechar a lo máximo el aula y la educación en línea? Primero, que haya un interés genuino por aprender, ¿verdad? Sea presencial o sea a distancia. Enseguida, pues que se adentren en la lectura. La lectura es fundamental, creo que en todos los niveles educativos, pero sobre todo en el nivel básico. Y esto lo sabe el docente, lo reconoce el docente, pero también es importante que los alumnos se interesen por ello. Hay que leer ciencia, hay que adentrarse a los procesos de investigación, es fundamental, desde edad temprana en la escuela hasta las edades de nivel profesional. Son recomendaciones importantes y necesarias que hoy en día necesitamos, pero también que aprovechen esa formación integral que se les está brindando en las escuelas, esa formación que les permite convivir con el otro, que les permite investigar, analizar, cuestionar, emitir comentarios o juicios de valor. Es importante que aprovechen la tecnología para convertirse en ciudadanos del mundo, que están enterados de todos los contextos o informados, ¿verdad? Pero que también aprovechen todos estos conocimientos fundamentales de inclusión social, del cuidado del medio ambiente, de la vida saludable, que inicien por ellos mismos y que es fundamental todo este paquete para crear conciencia en ellos mismos, pero también para formar buenos ciudadanos en concordancia con el planeta, con la naturaleza. Estamos ávidos de ello. ¿Cómo cree que podemos seguir avanzando y aprovechando lo que sería la educación a distancia? Bueno, Aprende en Casa nos permitió identificar que la educación a distancia fue fundamental durante esta pandemia, pero que hoy en día sigue más viva que nunca. Entonces, lo que yo puedo recomendar es que se siga aprovechando todo lo que se ha aprendido y todo lo que tenemos en Aprende en Casa, porque es fundamental para reforzar los aprendizajes, es fundamental para los docentes para que hagan sus planeaciones de clase.
Actualmente tenemos Aprende en Casa la asignatura de lengua materna en 31 lenguas indígenas y acabamos de grabar esta misma asignatura en 19 lenguas indígenas adicionales a estas 31. Por lo tanto, ya tenemos 50 lenguas indígenas, es sin precedentes, es decir, no había un asunto como tal en el sistema educativo mexicano. La estrategia de educación a distancia deberá permanecer, creo que como un asunto complementario o bien para todos aquellos alumnos que por diversas situaciones no pueden acudir ahorita a la escuela. Entonces es fundamental seguirla ofreciendo, pero también seguirla actualizando. Bueno, pues quisiera concluir con una frase de Adolfo Prieto que me llamó mucho la atención desde que la leí y que dice: todo el oro del mundo no significa nada. Lo que perdura son las buenas acciones que hacemos para con nuestros semejantes. Esto es fundamental en la educación que damos a nuestros hijos, como familias, como docentes, como centros escolares. Entonces creo que el reto o el desafío es convertir a estos alumnos o convertir a nuestros alumnos en hombres y mujeres de bien, que hagan bien a la sociedad, que formen nuevas sociedades, que evolucionen al tiempo en el que les toque vivir y que sean útiles a esta sociedad. Quisiera concluir con la invitación a que aprovechen todo esto que nos ha dejado la pandemia. Aprende en Casa es una estrategia que tiene un acervo impresionante de contenidos en formato televisivo, radiofónico y digital, y que hoy en día está en el mundo. Es hecha por mexicanos para mexicanos, pero ya pasó a las fronteras y hoy pues está a nivel internacional. Entonces yo creo que es fundamental que se siga aprovechando todo este gran pues cantidad de recursos que tenemos en Aprende en Casa para reforzar todos los aprendizajes esperados de nuestros alumnos. Muchas gracias por estar aquí en este espacio y muy buen día.